Gracias. Saludos amigos del Ecuador y del mundo. Hoy estamos en una nueva jornada de los conversatorios con el señor presidente de la República, Rafael Correa, y los periodistas. Ahora en Bahía de Caracas, desde el Hospital Provisional de esta localidad, en una emisión especial de nuestro programa que transmite el Ciudadano TV y Radio Ciudadana a nivel nacional y la red de medios que están con nosotros a esta hora enganchados. Muchas gracias. La Secretaría de Comunicación está agradeciendo a los señoras ministras de Estado, autoridades de la provincia y por supuesto a la audiencia, a los periodistas que nos acompañan de la localidad de Manabí y también a la prensa internacional que está con nosotros de esta noche de jueves 21 de abril del 2016 en esta señal. Señor presidente, hoy usted tuvo una jornada súper intensa, visitó Esmeralda, visitó Manabí, estuvo en Muisne Insular, en Muisne Continental, ha estado en Chamanga, en Cojimíes, ahora en San Vicente, ha estado en Bahía. ¿Cómo ha encontrado usted el país ahora, ese afecto de la gente, esas necesidades? ¿Cómo se siente ahora? Le vemos un poquito más distensionada, está mucho mejor que el día domingo. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. El día domingo, acuérdate que llegaba de un viaje directo a Roma, no habíamos dormido, o sea, llegar acá, ¿a qué hora llegué? 7 de la noche, 8 de la noche, significaba 3 de la mañana ya, ¿no? Entonces fueron casi 24 horas sin dormir y de ahí dormir muy poco. Y fue terrible, fue durísimo, ¿no? Lo que vivimos esa jornada no lo he vivido en toda mi vida y la cantidad de experiencias intensas, trágicas de esos 2 días en 20 años no se tienen, ¿no? O al menos yo no lo he tenido. Pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, tú has dicho también el cariño de la gente, o sea, aquí estamos por atender esta emergencia, sinceramente, auténticamente, sin hacer politiquería, tomando las responsabilidades que la situación nos exige, sin hablar tonterías, como se hablan por ahí, ¿no? Hoy día, qué pena, ¿no? Qué tristeza. Ayer anuncié medidas para el país frente a una realidad evidente, que sobre todo hacen contribuir a los más ricos. Los 2 puntos del IVA es para todos. ¿Saben a qué equivale los 2 puntos del IVA en promedio diario? Menos de 12 centavos por persona, menos de 12. 40 y pico dólares anuales. Eso es lo que se está pidiendo de colaboración, en promedio por persona. Y los pobres no los pagan, porque el 90% de los alimentos están exentos del IVA y el 100% de las medicinas están exentos del IVA. Pero vemos quién es quién, ¿no? Los que solo hablan, creen que con limosna, con caridad, cuidado, no estoy criticando la solidaridad, ha sido magnífica, pero aquí vemos quién es quién. Cuando esa solidaridad hay que organizarla, cuando tenemos que asumir corresponsabilidades. Y le decía, qué pena me dio el día, siempre les digo que yo no tengo tiempo además de ver televisión, escuchar radio, pero me mandan un resumen de noticias y parece ser que la propia presidenta, una señora González, Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Manabí, se opone a las medidas, ¿no? Y este es el típico ejemplo de lo que nos tenemos que enfrentar cada día. Cámara de Comercio, ¿no? Bueno, o sea, la plata es para su provincia y se opone. Y es el típico ejemplo, el argumento, decir cualquier cosa. Por ejemplo, es que tienen que analizar esto, por favor, debemos elevar, más aún esta emergencia, el nivel de debate en el país, no se puede decir cualquier tontería. No, más eficiente es bajar el IVA, porque ahí, con el aumento de las ventas por la reducción del IVA, se va a recaudar incluso más. Eso es economía, no está descubriendo el agua tibia, se llama elasticidad, ¿ok? Elasticidad en este caso del consumo versus cambios en el precio o en el impuesto, ese punto, 2 puntos en el IVA. Entonces quiere decir, pero eso significaría, si lo que dice es cierto, significa que, que aumentando el IVA va a disminuir tanto las ventas que no vamos a recaudar más, sino menos. Entonces somos unos tontos. Estamos aumentando 2 puntos del IVA para recaudar menos, ¿sí me explico? O sea, lo que ella dice necesariamente significa que lo que estamos haciendo es para perder plata. Entonces estamos locos. Cualquiera dice cualquier cosa. Qué pena que incluso en esta emergencia los propios beneficiarios que tendrían que estar defendiendo a su provincia por desconocimiento de causa, por politiquería, digan cualquier barbaridad. Pero como tú dices, Rodrigo, es increíble el cariño de la gente, ¿no? Podrán hablar lo que quieran los opositores. Estoy convencido que si mañana fueran las elecciones y yo me presentara nuevamente, lo volvemos a derrotar 3-1. Es increíble el cariño pese a las circunstancias.
dice que estoy más distendido. Bueno, o sea, lo que vimos lunes, martes, fue terrible. Y el día de hoy pues hemos visitado el sur de Esmeraldas, que fue afectado, pero no hubo fallecidos, aunque sea, no hubo víctimas fatales. Y en lo material pues siempre se puede recuperar. Visitamos Muisne, Cantón Muisne, la isla. Ahí hay mucha afectación de viviendas, toda esa gente tendrá que ser trasladada al continente. Gran parte de la isla es zona de riesgo, jamás debieron estar esas viviendas ahí, viviendas muy precarias. Entonces, de esta durísima tragedia, pues pueden surgir oportunidades de una vez ordenar un poco la población de la isla saliendo de esas zonas de riesgo. La gente está aterrorizada, no quieren volver a la isla, están en zona alta por el riesgo de un tsunami, réplicas del terremoto, etc. Y les insisto, esto jamás espere el pueblo ecuatoriano que le mienta como le mienten tantos politiqueros, ¿no? Siempre vamos a hablar la verdad por ser necesaria. Cuidado, algunas veces caeremos la verdad cuando es innecesaria, jamás mentiremos. Pero algunas veces se cree que yo siempre digo la verdad y lo que se hace es insultar y ofender por esa verdad, ¿no? O supuesta verdad. Entonces nosotros diremos la verdad cuando esa verdad enriquece. Y en estos casos, conocer lo que enfrentamos nos enriquece, nos prepara, no nos engañemos. Estamos enfrentando tal vez lo más duro de un desastre, pero solo el inicio. Lo más duro porque son los fallecidos, el rescate de cadáveres, etc. Pero es solo el inicio. Por favor, no olvide esto el pueblo ecuatoriano. Esto tiene para largo. Entonces, en la primera etapa, felicito al país, lo hemos hecho muy bien. Básicamente 5 elementos eran fundamentales: rescate, los rescatistas han hecho una labor increíble; salud, nuestros médicos han hecho una labor increíble. Esto es una muestra. Colapsó. Rodrigo presentó, dijo una verdad media, dijo: estamos en el hospital de Bahía, en el hospital provisional. Improvisaron, porque colapsó el hospital de Bahía Caracas. Y nuestros médicos, incluso arriesgando la vida, sacaron los equipos que pudieron e instalaron nuevamente el hospital, e incluso implementaron un quirófano aquí, ¿no? En lo que era la escuela de formación de guías, que a su vez, de guías penitenciarios, era el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción del puente Bahía San Vicente, que dicho sea de paso, no sufrió ningún rasguño, como la mayor parte, dentro de lo razonable, ¿no? Porque en el epicentro de un terremoto de casi 8 grados en escala Richter, pongan un búnker y va a sufrir estragos. Pero la infraestructura que nosotros hemos construido como gobierno pues ha resistido muy bien al sismo. Ese puente fue construido específicamente con técnicas antisísmicas y no tiene un rasguño. Este es un ejemplo de la actuación de nuestros médicos. No estamos en el hospital, estamos en lo que era la escuela de guías y penitenciarios, que a su vez anteriormente fue el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir el puente Los Caras. Pero como colapsó el hospital, nuestros médicos sacaron lo que pudieron, camas, equipos, etcétera, e instalaron enseguida el hospital aquí, e incluso han operado aquí, y me dice que han nacido niños ya aquí. 12 niños nacen, 12 presidente. niños. Este rato acabó de nacer una niña. Okay, Sí. Felicitaciones. Entonces, nuestro médico también ha hecho un trabajo extraordinario. Dicho sea de paso, está viniendo el hospital móvil de Guayaquil a Bahía, ¿no? Para reforzar este hospital que, insisto, tuvo que improvisarse por el colapso del hospital original, que acababa de ser reequipado, no tenía equipos de última tecnología. Pero así es la vida, ¿no? El hospital de Chone el martes iba a recibir la acreditación internacional y colapsó el día sábado. Así es la vida. Nuestros médicos han hecho una gran labor, los rescatistas. Se ha logrado controlar distribución de agua, no falta, no tenemos suficiente, víveres y seguridad pública, las 5 cosas inmediatas después de un desastre. Pero este es el inicio. De aquí toca dar albergues adecuados a los damnificados que perdieron sus casas. Ustedes verán que están en los parques, con miedo. Algunos con miedo tienen su casa de regresar a su casa, otros porque perdieron sus casas, ¿ya? O porque están en estado crítico esas casas.
de toda esa gente hay que unificarlas y darles un albergue adecuado, porque no es que van a pasar 6 días, probablemente 6 meses, un año, en esos albergues hasta poder reconstruir y construir la cantidad de casas necesarias. Aquí en Bahía hay un inmenso trabajo que hacer, ¿no? Todo el centro está colapsado. Prácticamente toda Bahía ya tiene al menos un 70% de energía, pero la punta, ¿no? Lo más turístico, no tiene porque es la zona más afectada. Esos edificios están muy debilitados, pueden colapsar en cualquier momento. Incluso si hay alguna familia que tiene su casa en buen estado al lado de nuestro edificio, corre peligro, no por la casa, sino por el edificio que le puede caer encima. Habrá que demoler todo eso. Entonces eso tomará meses, años, miles de millones de dólares. Esto recién empieza. En todo caso, les decía esto porque en Muisne tenemos, gracias a Dios, nuevos fallecidos, pero tenemos gran cantidad de gente que perdió su casa y gente que incluso sin perder su casa se dio cuenta de la fragilidad en que vivía porque todo era invasión, casa sobre el agua, etcétera, y están de acuerdo en no volver a esas zonas de peligro. Incluso muchos concheros, pescadores, ¿no? que les gusta vivir al ladito del mar, entendieron que mejor es trasladarse a sus sitios de trabajo, recorrer un poco cada día y no arriesgar a sus familias en zonas de peligro. Luego fuimos a San José de Chamanga, otra población muy afectada, más afectada incluso que la isla, ¿no? Mucho más afectada, donde también hay gran cantidad de refugiados y tenemos que crear estos albergues en forma adecuada para que puedan vivir con sus familias varios meses. Eso significa baterías sanitarias, comedores, cocina de campaña, carpas adecuadas para una familia que puedan estar razonablemente con comodidad, juegos infantiles para los niños, espacios comunitarios, etcétera, ¿no? Porque es pasar varios meses. Son campos de damnificados hasta poder reconstruir las viviendas, y en Chamanga también hay muchísimo por reconstruir. Luego pasamos a Cojimíes, norte de Manabí, muy cerca de Pedernales. Y de acuerdo a lo que me dicen los técnicos, fue ahí al frente, en la isla que está en el estuario del río Cojimíes, el epicentro del terremoto, pero a Cojimíes casi no le pasó nada, porque parece ser que las ondas empiezan a afectar después de 5 kilómetros, no sé si sea cierto, pero en todo caso a Cojimíes casi no le pasó nada. Hay algunas casas destruidas, pero muy pocas, algunas otras averiadas, ningún fallecido, muy pocos heridos y heridos leves, golpes. Entonces, realmente es un milagro que Cojimíes, estando tan cerca de Pedernales, que fue prácticamente totalmente destrozado, no haya sufrido casi ningún estrago. Pero quería pasar para cerciorarme de aquello y para agilitar ciertas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos un centro de salud tipo B prácticamente finalizado. Ya fue ocupado, ya está operando y obviamente lo terminaremos, ¿no? Pero tenemos una gran infraestructura sanitaria que incluso ha sido adaptada como hospital. Se le ha puesto camas hospitalarias, los centros de salud no tienen hospitalización, pero se han puesto camas hospitalarias. Los tipos B no tienen quirófano, los tipos C tienen salas de parto, ¿no? Pero esto ni siquiera sala de parto, pero se está habilitando algunos locales, un local como quirófano, ¿no? Y también tiene ginecología, o sea, la imaginación de nuestros médicos es increíble, ¿no? Y la capacidad para improvisar y adaptarse a las circunstancias. Luego, pues, de Cojimíes, hemos volado hacia San Vicente, he recorrido el centro de acopio, hay suministros suficientes, agua, cualquier cantidad, víveres, y se le ha repartido a la población, ya prácticamente todo San Vicente tiene energía eléctrica, la cosa va mucho mejor, ¿no? También visité el principal albergue. Todavía hay mucha gente en esplanadas, parques, cielo abierto, porque tienen miedo de dormir bajo un techo. Y obviamente es comprensible, después de tremendo susto. Pero si sus hogares no han sufrido ningún daño estructural, pues tendrán más tarde que volver. Y aquellos que no pueden volver, habrá que darles albergues. Y en eso estamos trabajando, planificando esos albergues, buscando terrenos, etcétera. Terrenos adecuados, no son cualquier cosa. Se insisto, es para vivir varios meses, familias enteras, con niños, etcétera. Se necesitan adecuados espacios. Y luego de esto, pues hemos venido a Bahía de Caracas. Aquí voy a pernoctar. Después de este conversatorio iré a ver el nuevo centro de acopio. El primero estuvo en la zona más afectada, entonces no tiene energía.
se lo ha trasladado al sector, al terminal terrestre. Bahía está energizada en casi un 70%, y lo que no se ha energizado es básicamente el centro por el nivel de daño, y me parece que el barrio San Lorenzo también, ¿no? ¿Qué pasó? ¿San? Sí, pero yo no he dicho que no falta, he dicho que está energizada un 70%. ¿Ah? Por eso, Leonidas Plaza. Pero son de la zona más afectada. Pero Leonidas Plaza más Las Puntas, ¿qué porcentaje de Bahía Caracas es? Por eso, yo no he dicho que Leonidas Plaza esté energizado, pero Leonidas Plaza más el sector turístico, ¿qué porcentaje de Bahía Caracas es? Más de 50. Leonidas Plaza está en gran parte ya con electricidad, eso no es cierto. Podemos recorrer y hemos pasado por ahí y nos hemos encontrado con una calle que no estaba, pero que estaban trabajando ahí los de Reportes, CNL. si mal no recuerdo, CNL que está energizado 70%. Yo no he dicho que está todo, pero sí gran parte, y lo he recorrido. Esto está energizado, lo hemos recorrido. Bueno, aquí va a pernoctar, pero después de este conversatorio iremos a ver el nuevo centro de acopio. En todo caso, eso está mucho mejor controlado. No olvide que después de esto tengo enlace ciudadano. Bueno, dormiremos menos para variar. Esto está mucho mejor controlado, ya los centros de acopio, canales de distribución, agua. Estamos haciendo, hoy día repartimos 25.000 raciones alimenticias, ¿no? Nosotros aspiramos a llegar a 12.000 diarias, que creímos que era lo indispensable para mantener las elementales atenciones, pues hemos llegado a 25.000 diarias. Hay agua cruda en tanqueros, agua embotellada para la gente, víveres, ropa, etcétera, que ahí sí el MIES tendrá que visitar los hogares y los albergues para racionar y distribuir adecuadamente colchones, todo aquello, todo eso se tiene. Entonces eso está bastante bien controlado, ¿no? La situación está estabilizada con lo necesario, les insisto, rescate, que lo hicieron muy bien nuestros rescatistas y más de 1.000 rescatistas extranjeros, atención de salud que nunca faltó, pese a que colapsaron 3 hospitales, uno del IES en Manta, el de Chone, el de Bahía, nuestros médicos se la arreglaron para seguir atendiendo, agua, víveres y seguridad pública. Entonces eso está bastante bien controlado, pero insisto, tenemos que hacer los albergues para varios meses para atender a la familia hasta que se pueda reconstruir lo que haya que reconstruir. Bien, y supongo que tendrán preguntas sobre las medidas que hemos tenido que tomar frente a un evidente evento natural que es una tragedia, ¿no? Me parece que en el terremoto de Ambato hace casi 70 años se tomaron medidas similares, o en cualquier parte del mundo que enfrenta una situación de esta naturaleza. Pero aquí resulta que ha sido por la crisis previa, porque no tenemos liquidez, las mismas tonterías de siempre. Aquí vemos quién es quién. O sea, los que hablamos responsablemente. Les doy el ejemplo de esta señora González, no la conozco, no sé si nos apoya o no nos apoya, pero no puede decir cualquier cosa, ¿no? Que mejor es bajar el IVA porque así aumenta el consumo. Eso significa que es elástica la demanda frente a las variaciones del IVA. Entonces, lo contrario también es cierto. Si aumentamos el IVA, se reduce mucho más el consumo y vamos a perder plata. Vamos a ver si es cierto, pues lo que decía. Que no se puede decir cualquier cosa. Peor en situaciones tan duras como las que enfrentamos. Dicho sea de paso, ese incremento del IVA es por un año o menos. En el decreto voy a poner, ¿no?, que se podrá modificar el plazo, máximo un año, pero se podrá terminar anticipadamente, depende de cómo evolucione el precio del petróleo. Y el resto de medidas es básicamente para utilidades y para los más ricos, el patrimonio de los millonarios, que tienen que aportar un poquito más. Y todos vamos a aportar con un día de sueldo por mes, el que gana $1.000, un día de sueldo un mes, el que gana $2.000, un día de sueldo 2 meses, hasta que el que gana $5.000 o más, un día de sueldo durante 5 meses. En las medidas principales. Hay otras medidas accesorias, hay incentivos para Manaví, para Esmeraldas, etc. Entonces supongo que tendrán inquietud al respecto, pues aquí estamos para responder sus preguntas. Bienvenidos nuevamente y un abrazo a todo el país y adelante Ecuador. Vamos a salir fortalecidos de esta durísima prueba. Sí, hay pérdidas irreparables, centenas
de fallecidos, familias destrozadas. Lloraremos nuestros muertos, nuestras pérdidas, pero como dije el día de ayer, esas lágrimas también fecundarán el futuro, ¿no? Sabremos superar estos momentos difíciles. Muchas gracias, presidente, y hoy seguimos más unidos que nunca el país. Vamos a iniciar la ronda de preguntas en este conversatorio acá desde Bahía de Caracas. Justamente vamos a invitar a Mónica Orozco, es nuestra primera panelista, viene por Diario El Comercio. Adelante, Mónica. Buenas noches, señor presidente. Tengo dos consultas. Antes usted había mencionado, sin embargo, de un decreto, es decir, que las medidas se van a emitir por decreto. ¿Desde cuándo? ¿O escuché mal? Sí, escuchó mal. Yo le decía que en el proyecto de ley que vamos a presentar se va a poner que el incremento de 2 puntos, que es una contribución, ¿no? Sobre el IVA, durará máximo 1 año y que por decreto, ¿no?, yo lo podré suspender anticipadamente, dependiendo de cómo evolucione el precio del petróleo. Ya, perdón. Entonces ahí le quería consultar si ya tienen cuantificado cuánto generarían esas medidas y específicamente hablaba también de una posible venta de activos. ¿Tienes, por favor, la hojita con la cuantificación, César? Me dieron la hojita sin la cuantificación. Ah, no, sí, no tengo, sí tengo, perdón. Incremento 2 puntos porcentuales del IVA por 1 año, 746 millones. Pásame mi iPad, por favor, 746 millones. Contribución por una sola vez del 3% sobre la utilidad de las sociedades, 206 millones. Contribución por una sola vez del 0.9% del patrimonio de las personas naturales que tengan más de $1 millón de patrimonio, 115 millones de dólares. Contribución de un día de trabajo para quien gana más de $1.000 con el mecanismo que les dije, ¿no? Si es de $1.000 a $2.000, un día, un mes. Si es de $2.000 a $3.000, un día de trabajo por 2 meses. Hasta llegar a los $5.000 o más, un día de trabajo por 5 meses. ¿Ok? Eso nos va a dar unos 100 millones, 215, 415, 421, más o menos son unos 1.421 más 746, esto lo podría hacer antes mentalmente, pero estoy cansadísimo, 1.167 millones de ingreso bruto. Yo les dije ayer muy claramente que eran las principales medidas porque era una cadena nacional y hay detalles técnicos que a la gente aburre. Pero, por ejemplo, para el caso de Manabí y el sur de Esmeralda, se devolverá los 2 puntos del IVA, no se les cobrará a ellos, primero. Segundo, se condonará el impuesto a la renta 2015. Usted sabe que el impuesto a la renta hay anticipos, retenciones y el saldo se paga en abril. Eso se exonerará, condonará a Manabí y el sur de Esmeralda. Se exonera del anticipo el impuesto a la renta 2016 en la provincia de Manabí y Esmeraldas. Diferimiento del pago de impuestos a renta, IVA y retenciones en la fuente de la provincia de Manabí y Esmeralda. Exoneración temporal de las cuotas del RISA a los contribuyentes afectados en la provincia de Manabí y Esmeralda. Por favor, me sacas el neto, que también teníamos el cálculo, César, ¿no? Pregúntale cuánto era el neto. Entonces, con esto, pues, este bruto se reduce en algunas decenas, centenas de millones de dólares, ¿no? ¿Algo más, me pregunto? Sí. El tema de venta de activos, ¿había esa posibilidad? Y, miren, eso es lo tragicómico de las finanzas públicas y lo que aprovecha la oposición, ¿no? No ha habido ahorro, no puede haber inversión sin ahorro. Pero ¿cuál es el problema en finanzas públicas? Lo que usted gasta en un hospital, que cuesta $200 millones si se contabiliza. Pero el activo que creó, ese hospital de $200 millones no está en ningún lado. Pero el país es más rico porque tiene 200 millones. No es que se fumaron, no es que se hicieron humo, etc. Entonces el país ha construido muchos activos en estos años. Hidroeléctrica, solo sopladora, ¿no? ¿Cuánto costará? Creo que cuesta como $600 millones. Entonces, si nos toca vender sopladoras, si es posible abrir el capital de una de tantas empresas que tenemos que han sido rescatadas de la quiebra. Acuérdense que Pacifitel perdía plata, ahora CNT da centenas de millones de dólares. Si se puede abrir parte del capital que participa el sector privado, en Flopec, estamos estudiando todas esas posibilidades porque el país tiene mucha riqueza. El desafío es convertir parte de esa riqueza en liquidez para enfrentar este momento difícil. Perdón. Vea, me invita al diario y me hace una entrevista. No le voy a ir, pero le invito a mi oficina y le doy la entrevista, ¿ya?
Estas medidas o este proyecto de ley puede tomar algún tiempo. En tanto se aprueba, ¿qué acciones inmediatas se pueden implementar para reactivar el sector productivo? Hay algunos sectores bastante sensibles como los camaroneros, por ejemplo, que están pidiendo algunas medidas como créditos, reparación de piscinas. Ingresos 1.167 millones, gasto tributario es el costo de todas estas medidas, 140 millones, el neto será 1.027. Ojalá me equivoque, pero la reconstrucción cuesta mucho más que esto, ojalá me equivoque. ¿Ya? Y precisamente esto no es solo para reconstruir infraestructura, es para reactivación económica, para líneas de crédito, etcétera. Todo eso se tiene que hacer con los camaroneros. Entonces, todo este dinero, ¿no? Normalmente los créditos que tenemos inmediatos, que es lo más inteligente para hacer, siempre se lo dimos al país. En vez de poner 600 millones bajo el colchón, nosotros hicimos sopladora, ¿ya? Una hidroeléctrica muy grande, que nos permite ahorrar en combustible, se paga en 4 o 5 años, y nos permite incluso ser exportadores de energía, lo cual es ahorro nacional, dicho sea de paso. Pero el momento en que necesiten liquidez, no tienen la hidroeléctrica, no tienen los 600 millones bajo el colchón. Sí los tenemos, no bajo el colchón torpemente, sino en créditos inmediatos de contingencia. Entonces ese crédito ya está activado, 600 millones del BID, de la CAF. O sea, yo nunca he dicho que no se necesita liquidez. Lo que he dicho es que hay que saber tener liquidez, acceso a liquidez, no la torpeza de meter la plata bajo el colchón. Además que eso le llamaban, o sea, la gente confunde liquidez con ahorro, son dos conceptos diferentes. La liquidez es muy importante, ¿ya? Entonces, pero hay que ser inteligentes para tener liquidez. Por ejemplo, unificar todas las cuentas dispersas del sector público, que fue lo que hicimos a inicio del gobierno. En vez de tener 2.000 cuentas del propio sector público, tenemos la cuenta única y tuvimos una liquidez enorme, ¿ok? Y estas líneas de contingencia inmediata frente a desastres. El problema es que normalmente eso es para infraestructura, ¿ya? O sea, para reconstrucción de carreteros, escuelas, etcétera, no para crédito productivo. Entonces, de estas medidas que hemos presentado al país, ¿no? Servirán para todas estas cosas, para fondear CFN, BEDE, Banco de Fomento, ahora Ban Ecuador, y que puedan hacerse líneas de crédito, especialmente para Manabí, Esmeraldas, para la reactivación. ¿Okay? Estamos preparando todo ese plan productivo. Ahí yo también escuchaba en el resumen de noticias, y el gobierno todavía no tiene un plan de reactivación. O sea, no saben lo que hablan. Hemos enfrentado un sismo de 8 grados en la escala Richter. Estamos a 4 días y ya quieren que tengamos el plan de reactivación cuando hemos estado salvando vidas. Lo hemos hecho muy bien. Vean en qué lugar del mundo la energía llega tan rápido en una zona de desastre con un impacto tan grave como el que teníamos. Ya hay comunicaciones, celulares, etcétera. No sé si ya está el internet en Bahía, pero en otros cantones ya está. Puerto Viejo prácticamente ya tiene 100% de electricidad. Entonces hemos ido muy rápido. Pero ahora es ¿por qué no tenemos el plan de reactivación? Por favor. Entonces yo sí le pido, con todo respeto a los periodistas, tener un poquito más de sensatez, un poco más de nivel en estas cosas, e incluso a los analistas en general, ¿no? Se dice cualquier cosa y el que no sabe lo impresiona. Después de 4 días de un terremoto de 7.8 escala Richter, ¿por qué no tienen el plan de activación productiva? Chuta. ¿Okay? Ni flash, hermano. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a seguir en este conversatorio desde Bahía de Caracas. Vamos a invitar ahora a Jorge Barona, él viene por la agencia Andes. Jorge, adelante. Mucho gusto. Buenas noches, señor presidente. Justamente usted acaba de hablar hace un momento que van a haber exenciones para los habitantes de Manabí y Esmeraldas, que son los más golpeados por esta catástrofe, ¿no? Quisiera que nos especifique un poco cómo va a ser el mecanismo justamente para hacer que estas personas pues, estén exentas de esos pagos, ¿no? Como manifestaba, ¿no? Se les devolverá los 2 puntos del IVA. Les tendrán que solicitar el SRI y se les devolverá. Y las otras, los otros incentivos tributarios, pues lo hemos mencionado, ¿no? No tendrán que pagar el impuesto de renta 2015, exoneración del anticipo del impuesto de renta 2016, diferimiento del pago de impuesto a la renta, IVA y retención en la fuente, exoneración temporal de las cuotas del RICE. Estos son los contribuyentes más pequeños, ¿no? Los medio informales, los mercados, etc. También se les exonerará de sus cuotas de impuestos, en este caso, el RICE. ¿Okay? Muy gentil. Les recordamos que estamos transmitiendo también por la señal de internet en www.ciudadano.gov.es. Vamos a seguir, amigos. Luis Mejía viene por Radio Sonorama. Rodrigo, ¿estás seguro? Porque acaba de decir el ministro Javier Ponce, el encargado del Cantón Sucre y del Cantón San Vicente. Sucre, Bahía Caracas, capital cantonal de Sucre.
y cabecera cantonal y el Cantón San Vicente, pero me dice que todavía no hay internet. ¿Ah? No, por eso. ¿Y cómo estamos transmitiendo por internet ahorita? El streaming nos cogen de la señal de la televisión. Ok. Entonces, Sí se puede entonces, ok. no, sí se puede, presidente. Sí, ministro, O también. sea que sí se puede. Vamos. No, claro, no. Sí. En el mundo nos están viendo este momento, amigos. Sí, no se preocupe. Vamos a continuar. Sí, así es. A ver, don Luis, su pregunta, por favor. Señor presidente, buenas noches. Bienvenido a Bahía de Caracas. Nuestra pregunta va centrada en una preocupación de la ciudadanía de Manabí, sobre todo en lo que salió en este decreto o en los temas de las medidas que tienen que ver con los sueldos. Es decir, si un empleado manabita o de Esmeraldas o de las provincias que han sido afectadas, también les corresponderá contribuir si sobrepasan los $1.000, los $2.000, la gente que ha resultado damnificada. Y le pregunto porque usted cuando llegó a Bahía dijo hace 2 días que todos somos damnificados, y es verdad, en Manabí no hay nadie que no ha sido damnificado. Y la pregunta va hacia ese sentido de que si las personas en Manabí y en Esmeraldas también les tocará esa contribución hacia la emergencia. Y la otra, si puede contar la anécdota de este hospital del niño que prefirió la inyección a dejar de ser barcelonista. Está bien sonreír un poco pese a la tragedia, ¿no? No nos olvidamos de los fallecidos, etcétera, pero así desfogamos un poco de estrés. Bueno, empezó por los segundos, si quieres, ¿no? Había un bebito, 6, 7 años habrá tenido, bueno, 5 años tal vez. Entonces yo le pregunto, le digo, estaba enfermito, ¿no? ¿Eres emelecista o barcelonista? Porque si eres emelecista, no sé si tenías fiebre, qué cosa. La solución son unas aspirinas, unas píldoras. Pero si eres barcelonista, inyección. Barcelonista, presidente. ¿Está bien? Convicción. Bueno, sobre lo primero, mira, si es que va a donar un día de trabajo porque está trabajando y está ganando más de $1.000. Entonces esa persona pudo ser damnificada, pero aunque sea tiene un sueldo. Y es sobre todo el problema de control, va a ser muy difícil. Para los funcionarios públicos es fácil controlar. Yo sé que a tal persona que trabaja en el MIES le estoy pagando en el MIES en Puerto Viejo, pero sería injusto porque a los funcionarios públicos sí sabemos dónde están, se los exonere el pago a los que tengan Manabí Esmeralda y los trabajadores privados si tengan que pagar. En todo caso, también puede ser damnificado que pierden su casa, pero aunque sea tienen ese sueldo y por la casa, o sea, estamos preparando todo aquello, va a haber reconstrucción, va a recibir muchas otras ayudas. Entonces, o sea, Manabí va a recibir y Esmeraldas muchísimo más de lo que van a dar en este caso los que tienen la suerte de un trabajo y que ganen más de $1.000, pero va a ser muchísimo más, ¿no? Muy amable, presidente. Vamos a invitar ahora a Daisy Pico, ya viene por Gama TV. Tenga bondad, adelante. Gracias, buenas noches, señor presidente. Usted lo ha dicho, la parte sur de Esmeralda y Manabí azotada por este terremoto que nos ha afectado a los manabitas terriblemente porque son los cantones costeros y más productivos y por eso usted adoptó medidas a fin de poder solidarizarse con el pueblo afectado, con los damnificados. Y dentro de esas medidas está el hecho de la venta de los bonos estatales en el mercado internacional. ¿Para cuándo saldrán a la venta este tipo de bonos? Yo le quiero hacer una aclaración, ¿no? Eso era parte del plan de financiamiento. Entonces, tenemos que ver las mejores condiciones, porque eso depende del riesgo país. Y lamentablemente, el riesgo país, para los analistas, en el caso de Ecuador, depende del precio del petróleo. Entonces, de repente, usted escuchará, no, los analistas, tenemos el segundo riesgo país, 1.300 puntos, eso es altísimo, pero no responde a la realidad del país. Lo que pasa es que los analistas solo toman en cuenta el precio del barril. Si el precio del barril está a 20, no sube el riesgo país. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido en Nueva York, tuve una reunión con empresarios que trabajaban con Ecuador y me decían, oiga, estos analistas del riesgo país están locos, pues. Si yo no conociera Ecuador, si no trabajo en Ecuador y me ponen ese riesgo país, digo, Ecuador es imposible para invertir. Pero no es la realidad. Y es porque solo toman, o la variable determinante es el precio del petróleo. Y usted sabe que el precio del petróleo bajó bastante, se está recuperando, con eso está bajando el riesgo país, aunque no lo crean, así es la maldad del mercado. Estos eventos perjudican el riesgo país.
¿ya? Incluso hace unos 3 días un canal norteamericano, una periodista que hablaba inglés me preguntó al final, ¿no?, de varias preguntas, ¿y qué estamos haciendo? Rescate. ¿Y cuál es la afectación sobre el stock market, el mercado de acciones, stock market? Y yo le dije, a mí no me interesa, I don't care about the stock market, no me interesa el stock market, me interesa salvar vidas humanas. Entonces, porque ellos tienen en su cabeza todo en función de cuánto afecta financieramente, económicamente, pero es verdad que afecta, ¿ya? Entonces, ojalá no nos suba el riesgo país por el terremoto que sufrimos y podamos colocar pronto esos bonos, aunque no lo crean, para que vean cómo nos engañan con estos falsos indicadores. Hasta las elecciones afectan riesgo país, ¿no? Entonces, una medida, los que hablan de que el riesgo país es el principal indicador de la confianza en un país, hay que bajarlo a toda costa, impongamos una dictadura, porque con una dictadura se tiene menos riesgo país. En Perú, después de que ganaron, pasaban a segunda vuelta 2 opciones de derecha. Acuérdense que se disputaba el segundo lugar, uno de derecha con una señora de izquierda. Cuando pasaron las 2 opciones de derecha, bajó el riesgo país, subió el valor de los bonos peruanos. Entonces ese es el riesgo país. Entonces una buena medida. Algunos dicen que nos quieren hacer creer que el riesgo país es el reflejo de la calidad de políticas públicas. Entonces una buena medida de política pública es una dictadura, porque eso nos baja el riesgo país, eliminar las elecciones, imagínense. Sigamos, señoras y señores. Vamos a invitar a Mónica Patricia Chango, ya viene por Radio La Ciudadana. La pregunta, por favor. Señor presidente, buenas noches. En redes sociales se busca posesionar la idea de que si se eliminan las sabatinas, si se elimina la Secretaría del Buen Vivir y si se venden activos, etcétera, etcétera, se va a superar esta crisis. ¿Qué le dice usted a los ecuatorianos? Porque estamos hablando de redes sociales. Bueno, redes sociales ustedes saben que son los mismos de siempre. Aquí se ve quién es quién, ¿no? Entonces, qué bonito que es hablar y otra cosa es hacer, comprometerse. Y como le decía ayer, ¿no?, estos son pasos importantes como sociedad. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de solidaridad, pero una solidaridad desorganizada, que no digo que es mala, siempre hay lugar a solidaridad. O sea, como Estado, yo puedo hacer muy poco frente a la madre que perdió a su hijo en el terremoto. Ahí viene la solidaridad, el acompañamiento. O el anciano que quedó solo, abandonado, ahí viene la solidaridad. Pero para esta clase de emergencia se necesita institucionalidad, se necesita acción colectiva organizada. Yo siempre pongo este ejemplo, y eso es el desafío que tenemos. Pero cómo juegan los politiqueros con, si usted quiere, con la candidez de nuestra gente. Aquí se nos empieza a quemar una casa, enseguida el barrio se va a organizar para coger agua del río, se pasa el balde de mano en mano, le echan el agua a la casa que se está incendiando. Al final se incendió la casa, pero ¿cuánta solidaridad? Los gringos lo que van a hacer es pagar impuestos. Con esos impuestos se pone ¿cómo se llama? El grifo, ¿no? En cada esquina, el hidrante en cada esquina. Se tiene un cuerpo de bomberos muy profesional con todos los equipos. Se empieza a incendiar una casa, va el cuerpo de bomberos, coge agua del hidrante, apaga el fuego, se salvó la casa y nadie habló de solidaridad. Debemos institucionalizar un poco más la sociedad, ¿ya? Entonces, pero aquí vemos quién es quién, porque ahí nadie va a poder decir cuán solidario soy y como fariseo tocar la trompeta cuando se hace algo, etc. Sino que todos nos tenemos que corresponsabilizar con compromiso social. Y usted ve que han saltado los que en vez de alma tienen un gran bolsillo, ¿no? Y diciendo las más grandes tonterías, que entonces esto se va a solucionar si elimino las sabatinas. Las sabatinas cuestan $30.000 semanales. El Ministerio de la Felicidad, dicen, otro gran engaño creado por la prensa. ¿Cómo miente? No existe el Ministerio de la Felicidad. Pero Freddy Yales tiene rango de ministro. Una cosa es tener rango de ministro, otra cosa es tener ministerio. La presidenta de la Corporación Financiera Nacional tiene rango de ministro. Pero eso no es un ministerio. Mi secretario de la presidencia, Omar Simón, tiene rango de ministro. Pero no es un ministerio, pues tiene 2 asistentes. La Secretaría del Buen Vivir no es un ministerio. Tiene, contando a Freddy Yales, 20 funcionarios. Y por si acaso, ¿no?, tenía para 4 años, porque la orientamos como proyecto, 14 millones de presupuesto para 4 años. Es lo que costó el concurso Miss Universo hace 12 años. Y esto es para cumplir el mandato constitucional del Buen Vivir. Hemos sido felicitados hasta por las Naciones Unidas por la labor de la Secretaría del Buen Vivir. Pero por la caída del precio del petróleo, incluso se redujo ese presupuesto a 5 millones. Para este año el presupuesto es $456.000. Pero con esto, de que vamos a arreglar el problema.
La venta de activos, bueno, eso es lo que estoy diciendo, pero ellos lo que quieren que venda es el avión presidencial, tienen fijación del avión presidencial. O sea, queremos hasta en ridículo ante el mundo, ¿no? O sea, vender un avión de 13 pasajeros, que además perderíamos plata, porque un avión usado, pues, se vende a la mitad del precio. Pero así las tonterías que repiten. Que con esto hagamos un fideicomiso, como ellos, cada ladrón juega por su condición, y ellos están acostumbrados a robarse la plata, entonces quieren que hagamos un fideicomiso. El fideicomiso es privatizar lo público. Yo prohibí, cuando llegué al gobierno, fideicomiso del sector público, no tiene razón de ser. Fideicomiso, dar en comisión de confianza algo, porque no me tengo confianza yo. Entonces, para un proyecto inmobiliario pagamos, pero para que no se me lleve la plata, el promotor lo ponemos ante una tercera persona jurídica privada, que es el fideicomiso. Entonces, eso es privatización. Yo cuando llegué al gobierno, para resolver la debacle bancaria, no sabe cuántos problemas tuvimos porque todo estaba en fideicomiso. Eso es privatizar lo público. Si ellos son ladrones, pues juegan por su condición. No, nosotros no somos ladrones y no vamos a privatizar lo público. Si quieren, hagamos el fondo de reconstrucción, que todo el mundo lo audite, que la oposición tenga una veeduría. Eso no interesa. Pero un fideicomiso es privatizar lo público. Y eso es neoliberalismo y no vamos a volver al pasado. Pero yo les hago una propuesta a estos señores. Vamos a ver quién es quién. Les hago una propuesta. Votan a favor de esta ley para la reconstrucción de Manabí, para la reconstrucción del sur de Esmeraldas, para lo más pronto posible, al menos en lo material, superar tanto sufrimiento. Y yo elimino la sabatina. Y créanme que me hace un gran bien porque yo hago esto con mucho gusto. Pero el sábado de mañana, como cualquier ser humano, me encantaría también estar con mi familia, descansar un poco. Lo hago con mucho cariño, ¿ya? Pero en buena hora sí tengo el sábado de mañana. Y eliminamos la Secretaría del Buen Vivir. ¿Qué les parece? Vamos a ver quién es quién. Anoten, por favor. Ellos votan a favor de la ley para rescatar a Manabí, el sur de Esmeralda, y yo suspendo las sabatinas y suspendo la Secretaría del Buen Vivir. ¿Ok? Muy amable, presidente. Vamos a continuar. Recordando que este es un programa en vivo que estamos desde Bahía de Caracas, por supuesto. Ronnie Rodríguez nos está acompañando, viene por Diario Expreso. Adelante, Ronnie. No, es que me da tanta indignación. Les repito eso. O sea, suspendo sabatinas, suspendo Secretaría del Buen Vivir, porque yo no juego con el hambre, la necesidad de mi gente. Vamos a ver quién es quién. Ellos votan a favor de la ley para rescatar Manabí, el sur de Esmeraldas, para superar la tragedia más grande de los últimos 70 años. Y yo elimino las sabatinas y elimino a Secretaría del Buen Vivir. Vamos a ver quién es quién. Yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio por ayudar a mi gente. Yo no juego con la miseria, la necesidad de nuestro pueblo. Señor presidente, buenas noches. Como usted bien dice, es un proyecto de ley el que usted está yendo a enviar, o no sé si es un alcance a la reforma tributaria que está en la Asamblea, porque por la urgencia, no sé si será un proyecto económico urgente o será parte de la reforma, por eso le queríamos consultar, señor presidente. ¿De qué medio eres? Diario Expreso. Chapó. Porque tiene razón, estamos estudiando cuál es la mejor medida dentro del marco constitucional. Entonces, ustedes saben que si hay dos abogados hay tres criterios, ¿no? Pero algunos dicen que necesito mandar un proyecto aparte de ley, urgente. No otros dicen que lo puede modificar la Asamblea en el proyecto ya presentado e incluir estas partes. Los urgentes en la Asamblea. No, en estado, ahí sí me jalaste, ¿no? En estado de excepción sí puedo. Señor presidente, y una pregunta que es difícil para mí y creo que es difícil para usted. Han pasado 5 días desde que se dio este terremoto. ¿Se ha tomado ya la decisión de cuándo terminar la búsqueda de sobrevivientes? Mira, todavía hay esperanza en encontrar supervivientes, pero yo no soy técnico en la materia, pero me parece que hasta los 10, 12 días hay esperanza de encontrar a alguien con vida, ¿no? Claro, nadie puede sobrevivir sin agua tanto tiempo, pero es lo que se llama el triángulo de vida, cuando se desploma el techo, queda la pared, queda aire y puede haber acceso a agua, ¿no? Ya ha ocurrido. Entonces seguiremos buscando, o sea, ya hay lugares donde sabemos que no puede haber sobrevivientes, ya se están removiendo los escombros nada más, ¿no? Pero donde pueda haber una remota posibilidad de encontrar a alguien con vida, pues se seguirá actuando con mucho cuidado hasta después, cuando se hayan cumplido 10, 12 días y sepamos que las probabilidades de encontrar a alguien con vida son 0. ¿Ok? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a invitar a Fabricio Ceballos para que haga una pregunta en el programa de hoy. Adelante, Fabricio. Gracias, señor presidente. Estamos en vivo transmitiendo también este conversatorio con los representantes de los medios de comunicación a través de la señal de Ecuador TV para todo el país. Usted ha dicho y ha sido muy claro en esta
propuesta que ha tenido para los políticos de oposición que tienen una actitud muy crítica con la propuesta para atender la emergencia que se vive en el país. ¿Usted se mantendrá en esa oferta de eliminar eventualmente los enlaces ciudadanos de los días sábados y la Secretaría de Se la lo Felicidad? acabo de decir. La Buen vivir, oposición ¿no? vota a favor de la ley para rescatar a Manabí, a Esmeralda, a la patria entera, de la peor tragedia de los últimos 70 años, y yo elimino la Sabatina y elimino la Secretaría del Buen Vivir, si eso es lo que lo complace, con tal de que apoyen esta ley tan urgente para el país. Señor presidente, una pregunta más. ¿Qué se ha resuelto sobre este tema del encuentro de UNASUR que estaba previsto llevarse a cabo aquí en la ciudad de Quito? Entendemos que el país atraviesa por una situación muy delicada y este tema se podría eventualmente posponer o llevar a cabo en otro país. Y otra pregunta. El presidente Santos ha hablado o dado a entender la posibilidad de que el inicio de los diálogos de paz con el ELN que estaba previsto se lleven a cabo en el país, se pueda eventualmente revisar la sede o el inicio, que ya no sea en Ecuador, sino otro país? Vea, el peor error que podemos cometer es seguir alterando la vida cotidiana del país por la tragedia que ha ocurrido. Hay que hacer lo necesario para atender la tragedia, pero la vida continúa. Entonces, esa reunión de UNASUR ha sido pospuesta porque muchos presidentes no podían venir, pero hay una reunión de cancilleres. Usted ha dicho en estas condiciones el costo es prácticamente cero para el país y todo está en la sede. O sea, esto es como, hay alguna gente que no lo entendió, ¿no? Y como la ignorancia es atrevida, ciertos panfleteros llamados caricaturistas, ¿no? Pseudos caricaturistas, dijeron que es un elefante blanco UNASUR. Bueno, o sea, Bruselas tiene la sede de la Comunidad Económica de la Unión Europea, perdón. Hay reuniones a cada rato y el primer ministro belga ni se entera. O si es reunión de jefe de Estado, participa el primer ministro belga como un miembro más. ¿Me explico? No es que es el anfitrión, no es que tiene que pagarle hoteles a la gente, ni mucho menos. Las Naciones Unidas están en Nueva York. O sea, a cada rato se reúnen presidentes, etcétera, y Obama ni se entera. Eso es UNASUR para Quito. A cada rato hay reuniones de UNASUR. Y ese edificio está utilizado en gran medida. Y este sábado va a haber reunión de cancilleres. Eso no le cuesta al país. Ya está la sede ahí, ya está todo funcionando. Precisamente para recibir esta clase de reuniones. Me hiciste otra pregunta, UNASUR, ¿y qué más? La sede de Ecuador siempre es de las negociaciones, del inicio de negociaciones con él. No conozco nada al respecto. En principio no hay cambios en las decisiones, pero si el presidente Santos decide cambiar de sede, nosotros estamos para servir a Colombia. O sea, tenemos toda la capacidad como país de recibir los diálogos, patrocinar los diálogos LN, gobierno colombiano, pero yo siempre le he dicho a Juan Manuel, que dicho de paso, viene el domingo con 25 toneladas de cargamento, él mismo llega a Ecuador con esa cooperación colombiana, además de otra cooperación que ya nos dio, más rescatistas, etcétera. Le he dicho que estamos a sus órdenes, que haga lo que crea más conveniente para Colombia, para la paz, que por nosotros no se preocupe. Nosotros no queremos figuretear, ser protagonistas de nada, tan solo servir a Colombia, servir a la paz. ¿Okay? Muy bien, vamos a seguir, señor presidente, en este conversatorio. Santiago Tello, ten la bondad, viene por la radio pública. La pregunta, si es usted amable. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se va a apoyar a las personas de las provincias afectadas por el terremoto que básicamente se dedicaban a generar ingresos del turismo y que producto de esta tragedia han perdido sus trabajos? Como le decía, ¿no? Estos fondos que se van a generar con las medidas que hemos tomado, normalmente esos fondos de contingencia internacionales son para reconstrucción física, pero reactivación productiva, eso implica créditos, subsidios, bonos, etcétera. Entonces, estas medidas se están tomando para liberar recursos y poder atender esos sectores. Entonces, se está elaborando todo un plan de reactivación económica que incluye créditos, fomento y básicamente al sector turismo y sector comercio, que son los más afectados. ¿Okay? Muchas gracias, presidente. Tenemos una última pregunta, la va a formular Cristian Hidalgo, él viene por TC Televisión. Adelante, Cristian. Presidente, muy buenas noches. Presidente,
Quiero saber si se tienen cifras actualizadas del número de personas que han sido rescatadas o el número de cuerpos que han sido recuperados producto del terremoto. Y no sé si tiene usted ya conocimiento a dónde llegará el presidente Santos, que ha anunciado que vendrá también a entregar una ayuda humanitaria a Ecuador. Gracias. Mira, como he estado en trabajo en territorio y la mayor parte sin señal, no tengo un número actualizado, mantengo el número que teníamos hasta ayer de 525 fallecidos, 54 rescatados. Pero no sé si, seguramente la cifra va a cambiar, ¿no? De hecho, me dijeron que habían encontrado en Pedernales otros cadáveres, ¿no? Sobre el presidente Santos, estamos viendo cuál sería el lugar más seguro, etcétera, para que pueda observar un poco los estragos del terremoto, pero todavía no lo tenemos definido. Pero le agradecemos muchísimo la solidaridad a todos, es increíble cómo se ha aportado el mundo, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Suiza, España, Perú y Colombia, ¿no? Colombia mostró una solidaridad inmensa. Señor presidente, queremos agradecer su gentileza de atender este programa, a los oyentes, a los periodistas que participaron hoy, a los señores ministros, a la asambleísta María Soledad Vela, que también nos acompaña, gracias. Y por supuesto a ustedes, amigos, allá en casa, en donde están escuchándonos, este programa fue en vivo. Hasta la próxima y una muy buena noche. Gracias, presidente.